Bienvenidos de nuevo a este vídeo tutorial. Hoy vamos a retomar un ejemplo parecido a los anteriores. ¿Os acordáis aquel en que movíamos el potenciómetro y hacía que un servo girase en una dirección, en la otra o se parase? Pues vamos a hacer algo muy parecido, pero en lugar de utilizar el servo de rotación continua, que era aquel que giraba continuamente, vamos a utilizar un servo normal. ¿En qué se distingue el servo de rotación continua al servo normal? Pues que el servo de rotación continua, como sabéis, gira indefinidamente, mientras que el normal le mandamos a un ángulo que habitualmente está entre 0 y 180 grados, ¿de acuerdo? Puede haber otros servos que tengan menor recorrido o incluso mayor recorrido, los que tenemos nosotros van entre 0 y 180 grados. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro programa? Pues nuestro programa va a ser que si yo giro el potenciómetro, el servo vaya girando, lo giro y va girando, es decir, voy a controlar con el potenciómetro el servo, de modo que cuando la lectura del potenciómetro sea 0, acordaos, el potenciómetro me da una lectura entre 0 y 1023, entonces cuando sea 0, que el servo esté en el ángulo 0, y cuando sea 1023, que el servo esté en el ángulo 180. Lo que quiere decir que aquí tengo que hacer un pequeño cambio, tengo que cambiar algo que es entre 0 y 1023, algo que es entre 0 y 180. No os preocupéis porque es muy fácil, es lo que vamos a hacer hoy. Entonces lo primero es conectar el potenciómetro y el servo. El potenciómetro era un componente analógico, un sensor, que lo conectamos en el pin analógico 0, y el servo es digital y lo conectamos en el pin digital 5, ¿de acuerdo? Yo aquí en BitBlock ya lo tengo conectado para ahorrar tiempo, entonces vamos directamente a la parte de código. Ya sabemos lo que es el bucle principal, las instrucciones iniciales, entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer que el servo al principio esté en 90 y que esperemos un poquito antes de empezar, simplemente para recordar esas instrucciones iniciales. Entonces le digo mover servo a 90 grados y esperamos un poquito. Por ejemplo, vamos a decir que espere, en esta ocasión sí, que espere 2 segundos. Entonces mi servo se pondrá a 90 grados y esperará 2 segundos para empezar el programa. ¿Y ese programa qué es lo que hace? Lee el valor del potenciómetro, que será entre 0 y 1023, lo transforma a un valor entre 0 y 180, que es a donde puede ir el servo, y le manda ese valor al servo. Entonces, para ello, lo primero, declaramos una variable para leer el valor del potenciómetro y le llamamos a esa variable pot, por ejemplo. Y lo que hacemos a continuación es leer el potenciómetro. Lo siguiente que será, esa variable pot entre 0 y 1023 la vamos a guardar en otra que solo sea entre 0 y 180. Entonces declaramos otra variable que la vamos a llamar ángulo, y ahora tenemos que hacer ese cambio, y para eso, por suerte, BitBlock nos ofrece una función que ya hace el cambio directamente, es la función mapear, aquí la tenéis. Entonces, ¿qué hace mapear? Coge un valor entre 0 y 1023 y lo transforma en otro valor entre 0 y lo que nosotros le digamos. Entonces, ¿qué tenemos que mapear? Pues tenemos que mapear la variable pot, ¿de acuerdo? Que es la que vale entre 0 y 1023, a un valor, fijaos, entre 0 y ¿cuánto? Entre 0 y 180, que es lo que puede moverse el servo. Entonces, lo único que nos queda ahora es decirle al servo que vaya a esa posición. Entonces, si os veis aquí, veis que mover el servo aquí no me deja poner una variable, es decir, este bloque no me vale. Cuando encontramos algo así, lo que tenemos que hacer es buscar en avanzados, ¿lo veis? En la parte de abajo. Entonces buscamos en avanzados y aquí tenemos mover algo genérico a grados como variable. Entonces ponemos mover, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez, componentes avanzados, y aquí tenemos la variable componente servo, es decir, mover el servo ¿a cuánto? A la variable no pot, sino la variable ángulo, y este sería nuestro programa. Y ahora, para que esto vaya un poco pausado, para que no esté leyendo continuamente, podemos meter una pequeñísima pausa, por ejemplo una pausa de 10 milisegundos. Con esto conseguimos que nada más mandarle un valor al servo no se vuelva a ejecutar todo y le mande otro, porque eso puede ocasionar que el servo vibre e incluso que el servo se llegue a quemar porque le estamos dando demasiadas instrucciones. Entonces hacemos una pausa brevísima, fijaos que son 10 milisegundos, y volvemos a empezar. Entonces, de nuevo, vamos a repasar nuestro programa. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es poner el servo a 90 grados, esperamos 2 segundos y ya empieza a funcionar. ¿Qué hace funcionando? Lee el valor del potenciómetro,
cambia ese valor que es entre 0 y 1023 a un valor entre 0 y 180 y le manda al servo que vaya a esa posición. Entonces, compilamos, cargamos y podemos ver cómo funciona. El servo se pone en la mitad, a 90, correcto, espera 2 segundos y ahora movemos con el potenciómetro y vemos cómo el servo obedece al potenciómetro yendo a la misma posición. ¿Habéis visto? Es muy interesante. Esto ya empieza a recordarnos un poco al radiocontrol. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.